Era la hora de la verdad. Durante 6 días, las murallas de Jericó se habían burlado del pueblo de Israel, inexpugnables, altísimas, un desafío de piedra a la promesa de su Dios. Josué, con la fe inquebrantable de quien ha caminado con lo divino, observaba la ciudad. Mañana sería el 7º día, y con él, la última marcha. La tensión era palpable en el campamento. Los guerreros afilaban sus espadas con un silencio casi reverencial. Las mujeres susurraban oraciones, y los niños, ajenos a la magnitud del momento, jugaban bajo la atenta mirada de sus madres. El plan, revelado por el propio Señor, era tan simple como audaz. Una procesión diaria alrededor de la ciudad con el Arca de la Alianza, 7 sacerdotes tocando las trompetas de cuerno de carnero y el ejército siguiendo en silencio. Pero al 7º día, la orden sería diferente. 7 vueltas, y al sonido de una gran trompeta, un grito unificado que haría temblar la tierra. ¿Podrían unas voces humanas y unas trompetas derribar lo que siglos de ingeniería y batallas no habían logrado? La fe era su única arma, una fe que había sustentado a sus antepasados a través del desierto, que había dividido el Mar Rojo y que ahora los colocaba frente a un desafío que desafiaba toda lógica. La noche cayó, silenciosa y expectante. La luna iluminando las siluetas de las imponentes murallas que, para el amanecer, serían el escenario de un milagro o la tumba de su esperanza. El destino de Israel y el cumplimiento de una antigua promesa pendía de un hilo. Mañana, Jericó conocería el verdadero poder de la fe. Era el amanecer del 7º día. El aire vibraba con una energía contenida. Josué se irguió frente a su pueblo, su voz resonando con la autoridad de quien habla en nombre de algo más grande. Hoy, Israel, seréis testigos del poder de Dios. 7 vueltas más, y luego, el grito que derribará las murallas. Los sacerdotes, con las trompetas de cuerno de carnero colgadas al cuello, se prepararon. La procesión comenzó de nuevo, lenta, metódica, bajo el sol naciente. Los muros de Jericó, que antes parecían burlarse de ellos, ahora observaban en silencio, quizás con un atisbo de temor. Mientras el Arca de la Alianza era llevada en procesión, envuelta en telas sagradas, un escalofrío recorrió el campamento. No era miedo, sino la anticipación de lo inminente, el eco de una promesa milenaria a punto de cumplirse. Las pisadas de los israelitas resonaban en el suelo, el único sonido audible, aparte del soplido rítmico de los cuernos de carnero. Una y otra vez, rodearon la ciudad, sus ojos fijos en las imponentes fortificaciones. La segunda vuelta, la tercera, la cuarta. Cada paso era un acto de fe, una declaración de confianza en lo invisible. La gente de Jericó, desde lo alto de sus murallas, observaba con creciente desconcierto y una pizca de pavor sus risas burlonas de los días anteriores, ahogadas por el silencio inquietante de la procesión. Se preguntaban qué clase de locura era esa, qué ritual extraño estaba llevando a cabo este pueblo del desierto. Pocos sabían que no era locura, sino la manifestación de una fuerza que desafiaba su comprensión. La 6ª vuelta terminó. Josué levantó su mano, señalando la inminente consumación del plan divino. El aire se espesó con la tensión de lo que estaba por venir. Se acercaba el momento del clímax. Apenas el último eco de las trompetas comenzó a desvanecerse, Josué levantó su mano, y su voz, potente y clara, resonó por la llanura. «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». La respuesta fue una explosión ensordecedora. Miles de gargantas israelitas se unieron en un grito unificado, un rugido de fe y determinación que hizo temblar el suelo. Era un sonido que venía de lo más profundo de sus almas, un desahogo de 6 días de silencio, de generaciones de espera, de la promesa de una tierra. Era el sonido de la certeza, de la fe en acción. Y entonces sucedió. La tierra debajo de Jericó se estremeció con una violencia brutal.
no fue un leve temblor, sino un terremoto devastador. Las murallas, que habían resistido siglos de asedios y el paso del tiempo, comenzaron a vibrar de manera incontrolable. Grietas gigantescas aparecieron en la piedra y el ladrillo, como si manos invisibles las estuvieran desgarrando desde el interior. El polvo se elevó en tensas columnas, cegando a los observadores y ahogando el ya ensordecedor rugido. Los gritos de terror y desesperación brotaron de la ciudad, mezclándose con el rugido sísmico y el incesante clamor de los israelitas. La nube de polvo, densa y asfixiante, comenzó a asentarse lentamente, revelando la devastación. El aire olía a tierra pulverizada y a la liberación de una opresión milenaria. Los israelitas, atónitos, observaban el espectáculo. Las imponentes murallas, que se habían alzado como un desafío inquebrantable, ahora eran montones irregulares de escombros, una masa de piedra y ladrillo que se extendía en una franja caótica alrededor de la ciudad. El muro exterior, el más alto y formidable, había caído completamente, sus restos esparcidos, creando una rampa natural sobre la cual se podía ascender directamente a la ciudad. Era como si el propio terreno se hubiera levantado para facilitarles el paso, como si las piedras mismas hubieran cedido ante la voluntad divina. No había necesidad de escalar, de forzar puertas, de romper defensas. El camino estaba abierto, una invitación tácita a entrar. La visión era tan surrealista que algunos guerreros se frotaban los ojos, incrédulos. Era la confirmación, clara e innegable, de que el poder de su Dios no tenía límites, que las promesas eran verdaderas y que lo imposible se había hecho realidad. Una oleada de asombro y reverencia recorrió las filas israelitas. Josué, con el corazón rebosante de gratitud y una fe inquebrantable, levantó su mano una vez más. Su voz, aunque no necesitaba ser potente ahora, resonó con autoridad. «Entrad en la ciudad, cada uno derecho delante de sí». La orden fue un catalizador. El asombro se transformó en determinación. El ejército israelita, que había permanecido en una disciplina casi estoica durante días, ahora avanzaba con una energía renovada. No hubo desorden, no hubo saqueo impulsivo. Avanzaron en formación, cada guerrero directo hacia la brecha abierta, sus ojos fijos en el objetivo, sus corazones llenos de la convicción de una victoria divinamente orquestada. Los escombros crujían bajo sus sandalias, mientras ascendían la rampa de piedras derrumbadas. La ciudad, antes un símbolo de invencibilidad, ahora yacía expuesta, vulnerable. El silencio que había reinado durante la marcha fue reemplazado por el eco de miles de pasos, el leve tintineo de las armaduras y el susurro de la brisa que llevaba consigo el olor a polvo y la promesa cumplida. Entraban en Jericó, no por la fuerza de sus armas, sino por la fuerza de su fe y el poder de su Dios. La caída de las murallas no era solo una victoria militar, era un testimonio monumental para todas las generaciones venideras, un recordatorio épico de que, con la fe, todo es posible. La historia de Jericó no sería solo una leyenda, sino una verdad tangible, grabada en la tierra y en el corazón de un pueblo. La toma de Jericó fue rápida y decisiva, un testimonio brutal de la voluntad divina. No hubo clemencia, pues la orden de Dios a Josué había sido clara: una destrucción total de la ciudad y de todo lo que contenía, salvo Rahab y su familia. Cada casa fue registrada, cada habitante enfrentó su destino. El clamor de la ciudad se mezcló con el fragor de la contienda, pero el resultado era inevitable. Los tesoros de Jericó, el oro, la plata, los utensilios de bronce y de hierro, no fueron para los victoriosos guerreros, sino que fueron consagrados al tesoro del Señor como primicias de la conquista. Se quemó la ciudad por completo, levantando una columna de humo denso que se elevó hacia el cielo, un sacrificio purificador y una señal inquietante para las ciudades vecinas. El fuego devoró casas, templos y todo lo que el hombre había construido, dejando solo cenizas y ruinas humeantes. La tierra que una vez albergó a Jericó fue marcada para siempre.
un recordatorio perpetuo del juicio divino y de la fidelidad de Dios a su pueblo. En medio de la devastación, una pequeña historia de redención y esperanza se desarrolló. Josué había dado órdenes estrictas a los 2 espías que inicialmente habían visitado Jericó. Debían encontrar a Rahab, la prostituta que los había escondido, y salvarla a ella y a toda su familia. Fue un acto de gratitud y de cumplimiento de una promesa, una excepción a la aniquilación total. Entre el caos y el colapso de las estructuras, los espías la encontraron aferrada a su fe y a la cuerda escarlata que había colgado de su ventana, la señal de su salvación. Rahab, su padre, su madre, sus hermanos y toda su parentela fueron sacados de la ciudad en ruinas antes de que el fuego lo consumiera todo. Fueron llevados a un lugar seguro fuera del campamento israelita, separados para su purificación y asimilación. Habían confiado en el Dios de Israel, a pesar de las apariencias, y su fe había sido recompensada con vida. Su historia se convertiría en un ejemplo perdurable de cómo la fe, incluso de los forasteros, podía encontrar gracia ante los ojos de Dios. Rahab, la cananea, sería recordada no por su pasado, sino por su acto de fe que la unió al linaje de los hijos de Israel. Una vez que la ciudad fue completamente destruida y el fuego se extinguió, dejando solo escombros humeantes, Josué pronunció una solemne maldición sobre el lugar. Con voz firme y resonante, bajo el cielo enrojecido por las últimas brasas, declaró ante todo Israel: «Maldito sea delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echará el cimiento de ella, y sobre su hijo menor asentará sus puertas». Era una advertencia severa, un recordatorio de la singularidad de la caída de Jericó y de su destino como testimonio del poder de Dios. Esta maldición no era solo una precaución contra la reconstrucción, era un acto profético, una declaración del carácter sagrado de ese terreno. Jericó no debía ser reconstruida por el orgullo o la ambición humana, sino que debía permanecer como un monumento eterno a la intervención divina. El desolado paisaje, ahora un campo de ruinas, sería un recordatorio constante para las generaciones futuras de la obediencia y la fidelidad, tanto del pueblo como de Dios. El silencio de las cenizas se cernía sobre el lugar, sellando la maldición de Josué, que se cumpliría siglos después. La noticia de la caída de Jericó se extendió como un reguero de pólvora por toda la tierra de Canaán. Los reyes de las ciudades vecinas, los amorreos, los heteos, los fereceos y los heveos, escucharon con horror los relatos de lo sucedido. No había sido un asedio convencional, ni una victoria militar por la fuerza bruta, sino un acto sobrenatural. Las murallas, que se creían inexpugnables, habían caído sin que se lanzara una sola flecha o se empujara un solo ariete. El terror se apoderó de sus corazones, pues comprendieron que no se enfrentaban a un simple ejército, sino a un pueblo cuyo Dios luchaba por ellos de una manera inimaginable. El pánico se extendió entre los habitantes de Canaán. ¿Qué esperanza tenían ellos si la inexpugnable Jericó había caído de tal manera? La moral de sus ejércitos se desplomó y la resistencia organizada parecía una empresa inútil. La fama del Dios de Israel creció exponencialmente, generando no solo temor, sino también un respeto forzoso entre las naciones paganas. Josué y el pueblo de Israel habían demostrado que no eran solo conquistadores, sino los instrumentos de un poder trascendente. Las fronteras de Canaán, antes bien definidas, ahora parecían vulnerables ante la marcha imparable de un pueblo respaldado por un poder que desafiaba toda comprensión. La victoria en Jericó consolidó el liderazgo de Josué de una manera que ni siquiera las victorias militares hubieran logrado. Después de la muerte de Moisés, Josué había asumido una tarea colosal: guiar a un pueblo numeroso y a menudo rebelde a la tierra prometida. Aunque había recibido el manto de Moisés,
La sombra de su predecesor era larga. La caída de Jericó, sin embargo, estableció a Josué no solo como un líder militar competente, sino como un auténtico siervo de Dios. Alguien a quien el Señor mismo le hablaba y a quien el pueblo debía obedecer sin reservas. El ejército israelita, que había marchado con una fe ciega durante días, ahora tenía una fe reforzada en su líder y en el plan divino. Las dudas se disiparon como el polvo de las murallas caídas. Vieron que Josué no actuaba por su propia voluntad, sino que era el ejecutor de las órdenes divinas. Su autoridad no se basaba en el poder militar, sino en la unción y la obediencia a Dios. El éxito de Jericó fue una lección poderosa para todo Israel. La verdadera fuerza residía en la confianza en el Señor y en la obediencia a sus mandamientos. Y Josué era el conducto a través del cual esa fuerza se manifestaba. Siglos más tarde, cuando la historia de Josué y Jericó se convirtió en una leyenda lejana, los arqueólogos excavarían las ruinas de la antigua ciudad. Buscarían evidencias de la caída, tratando de reconciliar el relato bíblico con los hallazgos científicos. Y para su asombro, lo encontraron. Las excavaciones revelaron que las murallas de Jericó, de hecho, se habían derrumbado hacia afuera, formando una rampa, tal como lo describe el libro de Josué. Las casas construidas sobre el muro también habían colapsado, y bajo los escombros se encontraron grandes cantidades de ladrillos y piedras quemadas consistentes con la destrucción por fuego. Las dataciones de carbono 14 y los hallazgos de cerámica también apuntaban a una destrucción repentina y violenta alrededor del año 1400 a.C., un periodo que algunos eruditos asocian con la conquista israelita de Canaán. Las evidencias eran asombrosas. No solo había habido un colapso, sino un colapso masivo y simultáneo de las defensas de la ciudad, seguido por un incendio generalizado, todo lo cual encajaba con el relato de Josué 6. La arqueología a través de los siglos había desenterrado un testimonio silencioso que corroboraba la épica historia bíblica, un eco de la trompeta y el grito que hizo caer la ciudad. Y así, la ciudad de Jericó, que una vez fue símbolo de lo inexpugnable, se convirtió para siempre en el testimonio de que la fe derriba barreras y la obediencia desbloquea lo imposible. Su eco resuena hoy. Los muros más altos caen cuando la voluntad divina irrumpe al ritmo de una fe unificada. La promesa de Jericó sigue viva. Lo que parece inquebrantable puede desmoronarse. Antes de seguir, reflexiona. ¿Qué muros de Jericó enfrentas hoy en tu vida? ¿Crees que tu fe actual podría derribar obstáculos inexpugnables? ¿Estás dispuesto a obedecer paso a paso, aunque la estrategia parezca ilógica? Comparte tu respuesta más poderosa en los comentarios. No te vayas todavía. Quédate hasta el final para ver imágenes arqueológicas impactantes.